Teniendo en cuenta la última noticia ocurrida el día 7 de mayo sobre la intervención abrupta por parte de los indígenas Misak, de cuyo fin quería tumbar la estatua del genocida, entre comillas, de Gonzalo Jiménez de Quesada en la plazoleta del Rosario, en el centro de Bogotá, nos sugiere una serie de interrogantes que más allá de respuestas absolutas es generar un desafío primero investigativo, después intelectual y posteriormente crítico acerca de qué tan conveniente es el tomar como por propias manos algunas efigies, aún sabiendo de pronto de los antecedentes históricos que acontecieron en Bogotá. Primero que todo, esto nos indica, nos da a entender o nos generan esta serie de interrogantes tales como quién fue Gonzalo Jiménez de Quesada primeramente, tan genocida fue Gonzalo Jiménez de Quesada teniendo en cuenta los antecedentes literarios que hubo referentes al proceso colonial. eh, es pertinente que un grupo de indígenas que no pertenecieron realmente, no pertenecen realmente, o se desconoce su origen en Bogotá, tomen de pronto la decisión de tumbar la efigie, más allá de exaltar, más allá de satanizar, más allá de calumniar de pronto estas acciones, es de pronto incluirnos en el proceso histórico y también filosófico que hemos visto acerca del proceso de la colonización, el sentido de territorialidad, humillación y demás. Entonces nos indica primero la pregunta, ¿es prejuicio histórico o reivindicación del proceso ancestral? Entonces, no sé, la compañera Jamie, si quieres hacer una intervención al respecto. Gracias, compañero. Sí, en efecto, tocas un tema muy importante y es que más allá de lograr desmentir lo que fueron esos argumentos de parte de esta cultura indígena, en donde justamente consideraban que estas representaciones simbólicas de los conquistadores, digamos que iban en contradicción con toda esa lucha y esa resistencia y que han hecho ellos a lo largo de la historia. Son diferentes los interrogantes como tú lo indicas, porque más allá de estar a favor o a desfavor, es preguntarnos como, por ejemplo, por qué es tan importante estos monumentos, este arte, si se llega a llamar arte, estas esculturas, dentro de, no solamente dentro de Colombia, dentro de todos los países que han sido conquistados en su tiempo por la corona española. Porque de pronto al llegar a comparar a Sebastián de Belalcázar con Jiménez de Quesada, pues vamos a tener, digamos que, algunos rasgos muy importantes. Sabemos que Jiménez de Quesada fue un poco más diplomático, pero de todas maneras tenía el mismo fin, ¿cierto? Que los que habían intentado llegar al interior del país antes, saquear Colombia, ¿sí? Entonces, más allá de que digamos que si sabemos o no de historia, es hacernos como que esas preguntas acerca de la cultura que estamos, digamos que nosotros actualmente viviendo. Señor Oscar. Bueno, habría que ver desde el punto de vista y es que, ¿qué tanto influye tumbar una estatua? Es decir, vamos a dejar de ver la historia, la historia se va a eliminar total y como si nunca hubiera pasado. Habría que ver qué tanto hizo mal y qué tanto hizo bien Jiménez de Quesada, ¿sí? Qué tanto bien hicieron los españoles en llegar en América, qué tanto daño fue, realmente nos saquearon todo, realmente nos mataron todo. Habría que ver muchos puntos de vista, es decir, desde la postura de un Eduardo Galeano, desde las venas abiertas de América Latina, pues los españoles lo que hicieron fue de todo lo malo y destruyeron a toda América. Pero si vemos la postura de un Enrique Serrano como historia en olvido y por qué Colombia fracasa, vemos una historia totalmente distinta. Vemos no la leyenda negra que conocemos, sino otra versión. Entonces habría que ver qué es esto. Es decir, no todos los españoles llegaron a asesinar, no todos los españoles llegaron a imponer su religión como tal. Algunos sí, otros no. Veamos a Pizarro cuando mata a Atahualpa, ¿sí? El último dios de Perú, ¿verdad? Que lo asesina por dejarlo humillado ante sus propios soldados, porque no sabía leer ni escribir. Pero a lo que la asesina llega a España y los propios reyes asesinan
a Pizarro por haber cometido tan gran crimen. También los propios reyes asesinaron a algunos conquistadores por ser tan crueles o también los condenaron. Entonces habría que ver los dos puntos de vista. Acá yo no estoy defendiendo a los españoles, no, también hicieron cosas malas y también habría que ver qué tanto fue tan malo. Y son las dos posturas como tal que tendríamos que ver. Y pues por eso nos lo explica un poco William Ospina en su libro El País de la Canela, cómo llegan los españoles asesinando y conquistando Perú y otros que habían otra forma a Perú como tal. Habría que ver las dos posturas y todo un poco ello. Listo, agradeciendo las intervenciones de los compañeros. Partamos entonces de estas dos imágenes que considero son pertinentes para la intención de esta serie de aportes, y es por el lado izquierdo la imagen bueno, de pronto la ilustración de el último Zipa, que es Tisque Susa y Gonzalo Jiménez de Quesada. Entonces vamos a mirar las intenciones que cada uno tenía frente a la serie de procesos referentes pues a este impacto colonial. Entonces, empezaremos primero dando a conocer algunos antecedentes de muchos cronistas. Si bien de pronto se puede desconfiar un poco de la veracidad o de la falta de objetividad literaria, al tener en cuenta que estos autores de índole literaria, de las crónicas de esa época, pues que eran correspondientes y afines en cuestión de nacionalidad e intereses a los españoles, sé que de pronto no hay que descartar en cierta medida de pronto la veracidad literaria. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, esta historia que fue como la primera apreciación que se tuvo de Gonzalo Jiménez y cuáles eran realmente sus intenciones que si iban más allá de lo que se propugnaba en oficializar de pronto su sentido innato de genocida. Entonces, este es, por ejemplo, un caso del juicio de Juan Gordo. Este era un soldado de la tropa de Jiménez al momento en que ya, digamos que habiendo recorrido todo el territorio del Caribe, de todo este proceso, o más bien este flagelo que sufrieron las tropas, que sufrió la tropa de Jiménez de Quesada, al momento de llegar pues a las planicies de Cundinamarca, llega a Suezca, de cuya intención pues él ordena siempre mantener un acto pacífico a sus tropas. Y ocurre que en Suezca un indio quiere obsequiarle una manta a un español, bueno, principalmente a Jiménez de Quesada, y encuentra a Juan Gordo en el camino. Esta persona, el indígena, al darse cuenta, siente miedo, sale corriendo y deja pues la manta y va y se queja ante Gonzalo Jiménez de Quesada, acudiendo de que él mismo Juan Gordo se la había quitado. Entonces, el general Gonzalo Jiménez de Quesada, sin hacer ningún reparo, sin ninguna condolencia, sin ninguna conmoción, ni siquiera un hálito de misericordia, tiene la intención y lo condena a muerte, como para que les hiciera entender a la tropa española de que debían actuar en rotunda paz. Entonces, ahí como que son los primeros acercamientos. Obviamente no hay verdades absolutas, posiblemente esto lo hace ya bien, vamos bien con de pronto un intento ficcional del cronista, en este caso Fray Pedro Simón, pero no se descarta de pronto tampoco que si realmente habían intenciones de actos pacíficos ante, ante la comunidad indígena. Posteriormente, luego de los conflictos que hubo, de las reyertas que hubo por inicialmente el ataque que tuvo que hizo o que propugnó el Zipa hacia la tropa de Gonzalo Jiménez de Quesada al atacarlos por la retaguardia, pues ellos en su defensa, solo que aluden en las crónicas, vencen y diezman a esos espías que envió Tisque Susa, teniendo en cuenta que se sintió atacado y bueno, tenía pues por superstición de que le iban a hacer daño a su tropa y a todo eso, a cada uno de ellos. Pero entonces al momento en que llega Chía, conoce al cacique de Suba. Esta persona genera con esta persona, Gonzalo Jiménez de Quesada y la tropa española, genera siempre una estrecha relación, una estrecha afinidad amistosa en el cual llegaron a un acuerdo de que no va a haber ataque, que ninguno se va a atacar a ninguno y que llegaría un momento en que se respetaría en cierto modo y habría una armonía un tanto amistosa frente a de pronto cualquier posible intento de adoctrinamiento y demás.
No sé, ¿tú qué opinas, compañera Jamie? Sí, o sea, en efecto, digamos que estamos visualizando cómo Jiménez, a diferencia de los otros conquistadores, digamos que llegó a tener una gran amplitud en cuestión de poner, digamos, que la paz para llegar a los diferentes territorios, ¿sí? Claro que sí. Pero justamente fue eso, porque se siente, digamos que en ese momento él más allá de querer a llegar a matar, porque pues se estaba viendo que hasta la misma población indígena ya se estaba escaseando y por eso llegaron las esclavitudes desde África, pues él lo que estaba haciendo era haciéndolo de una manera diplomática, pero él iba de todas maneras con las mismas intenciones, saquear, ¿sí? Tanto así que cuando llegó a Santa Fe, pues se peleó con Belarcázar y con otro que no recuerdo muy bien su nombre, por el título para gobernador y no se lo ganaron, ¿sí? Pero de todas maneras en el trasfondo Ujú. estaba teniendo el mismo, el mismo fin, ¿sí? Y era justamente eso, llegar, asentarse, saquear y llevar resultados a la corona, que era lo que le importaba, porque es que la corona fue el que le dio el título. Claro. Bien, compañero Oscar. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que cada uno peleaba por su propio interés, ¿verdad? Así como Colón va y descubre América en 1492, el 12 de octubre, con la Niña La Pinta y la Santa María, va por su interés no solamente en ser reconocido a nivel Europa, sino también por un interés económico. Entonces lo que vemos es que aunque González, perdón, estuvo a favor, ¿cierto?, de una diplomacia, de una forma de tratar a los indígenas distinta, la ya acostumbrada en algunos conquistadores, como a la muerte o al sometimiento forzoso. Lo que hizo fue darse cuenta que los podía dominar de cierta manera, por las buenas, y saquear algo de su dinero sin que haya tanta intervención cruel o violenta. Y aparte de ello, pues se daba de cuenta que al ser un buen líder, lo que hacía como tal era coger más votos para su gobernación, cosa que nunca pasó. Por eso era que muchas veces lo que hacía era una concesión mediática, un diálogo de paz mediático para quedarse no solamente con las riquezas, sino también con un poderío y un dominio cuando llegaran los reyes católicos o los reyes a América Latina y se pudiera ver allí como un orden más jerárquico y con respeto absoluto el que no se haya visto antes. Claro que sí. Bueno, ahí también hay que aclarar una cuestión, y eso también está planteado por los mismos cronistas, y es la excepción que tuvieron los españoles, principalmente aquí en la sabana de Bogotá, al darse cuenta de que el oro que ellos tenían no era auténtico primeramente y no se extraía directamente de las minas como si de pronto se pudo haber visto en otras regiones de Colombia, principalmente por ser sabana y también porque la intención del oro era muy mínima. Entonces, a raíz de esa decepción, para muchos generó un fracaso rotundo de los españoles, que hago la aclaración. Para otros, como Gonzalo Jiménez de Quesada, encontró fue primero un paraíso estable en la parte climática, teniendo en cuenta los flagelos que vivieron en el Caribe, y también la posibilidad de generar de pronto una tribu, una organización de mucho trabajo. Entonces ahí nos puede suministrar de pronto la posibilidad de que si realmente era la intención de Gonzalo Jiménez de Quesada de plantear el trabajo o de pronto también la esclavitud. Posiblemente nos hable el panorama posteriormente Juan Rodríguez Freire en sus crónicas, pero no quiere decir que ya haya una posibilidad sensata de ello. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que uno de los mayores impactos económicos que tuvieron los muiscas fue posiblemente la comercialización de la sal. De hecho, en las crónicas que se habla, entre ellas el Antijobio de Gonzalo Jiménez de Quesada, dice que cuando llegaron lo primero que probaron después de haber pasado tanta hambre fueron los panes de sal, teniendo en cuenta de que ese era el oro blanco con el que ellos sí comercializaban con otros sectores, entre ellos pues en el Ecuador y demás, hacían el intercambio y todo. Entonces ahí tenemos que promover, plantear la paz que hubo, no sabemos si soterrada con la doble intención, pero hubo inicialmente una
un proceso amistoso, ¿sí? Que era pues obviamente oficializado y liderado por Gonzalo Jiménez de Quesada, sobre todo en Chía cuando están celebrando el domingo de Quasimodo, y pues en ese proceso bueno, en ese ceremonial del domingo de Quasimodo está el cacique de Suba, en el cual pues esta persona era supuestamente la encargada, la guía, de llevar a Gonzalo Jiménez de Quesada y a toda su tropa hacia Tisquesusa, el último Zipa, de cuya intención Tisquesusa no mostró de pronto una afinidad, una confianza directa, nunca la mostró, sino que él empezó, o según cuentan las crónicas, atacando a la tropa de Gonzalo Jiménez de Quesada. Entonces, estas demostraciones de pronto nos hace entender de que inicialmente y durante ese lapso no hubo intenciones de ataque, que si hubo intenciones de ataque y de crimen, era porque posiblemente el que perpetró estos ataques fueran prácticamente promovidos por el mismo ZIPA, por el mismo ZIPA Tisquesus. Aquí tenemos que mirar también el proceso de unificación de creencias, en el cual este cacique de Suba recibe el santo bautismo, así como lo menciona Fray Pedro Simón, teniendo en cuenta de que está sufriendo una enfermedad grave que lo está sometiendo, no aclara que fue un ataque ni nada de eso, sino una enfermedad, y pues primero no cumple con su cometido, su objetivo es llevar a la tropa de Jiménez de Quesada hacia el último Zipa, perdón, hacia Tisquesusa, y también, pues, teniendo en cuenta de ese instante de agonía, lo que hace, lo que hacen muchos sacerdotes, entre ellos aquí Fray Pedro Simón, es primero conciliar y preguntarle si realmente quiere recibir el santo bautismo y también, pues, obviamente, según los preceptos católicos, ganar la salvación eterna, a lo cual ellos, en este caso el cacique, asume y acepta con alegría según lo que se plantea aquí en el texto. Entonces, nos permite también recrear y cuestionarnos si realmente hubo una imposición aquí en Bogotá de catequización tan agreste como si realmente ocurrió, por ejemplo, en México, como ocurrió, por ejemplo, también en Cali con Sebastián de Belalcázar y demás. ¿Será que aquí la hubo o también había una noble intención? Entonces, estos son los enigmas que nos confrontan y nos hace creer de que para la historia siempre hay que generar una serie de enigmas y enigmas también filosóficos, ¿no? Y aquí, bueno, digamos que ya teniendo en cuenta, bueno, voy a regresar un poco para hacer una aclaración en este punto de vista. Es en este punto de partida con la muerte del cacique de Suba que se promueve una amistad entre los muiscas de esta región, a tal punto de que los mismos españoles, según cuentan los cronistas, entre ellos por ahí Pedro de Aguado y también Pedro Simón, ellos llegan al punto de que generan una alianza bélica para contrarrestar y para diezmar también las tropas de los panches y de todos de la tropa de los saques de Tunja, de Quemanchatocha, de Sogamoso, de Tunja y demás. Entonces, a raíz de esa alianza, desde luego entonces nos obliga a preguntarnos o nos obliga a cuestionarnos de que ese sentido de humillación que habla la misma autora Uribe puede ser de pronto enfatizado o bueno, puede ser de pronto aludido a las personas o a la tribu de Boyacá, ¿sí? Y no a la de Bogotá. Entonces, de pronto, si hubiese de pronto un poco de coherencia, entonces serían digamos que los saques de Tunja o las tribus de Boyacá los que tuvieron que haber derrumbado la estatua de Jiménez y no de pronto la de los Misak. Si lo vamos a ver en cuestiones de coherencia, claro está. Si no lo vemos así, entonces sí vemos que hubo una alianza bélica a tal punto de afianzar y consolidar lo que posteriormente habló Juan Rodríguez Freile. Cuando Rodríguez Freile, en su obra El Carnero, nos dice que a diferencia de otras regiones, de otras culturas que fueron disipadas por completo, hubo rastros y rastros significativos y mayoritarios de tribus, tales como Gachetá, Chipazaque, Guatavita, Unza, etcétera, los cuales conservaron aún esas tradiciones y esos pormenores de índole indígena. Entonces, esas como principalmente nuestras intervenciones. No sé si ustedes, compañeros, quieren agregar algo más, teniendo en cuenta estos pormenores de pronto, grosso modo, muy someros, históricos, referente a la imagen de Gonzalo Jiménez de Quesada.
compañero Oscar. Sí, vuelvo, insisto, habría que ver la historia desde varios puntos de vista, porque pues si nos guiamos en un solo punto de vista y está a favor de los españoles, pues vamos a ver los españoles como salvadores, pero si vemos otro punto de vista y vemos que los españoles son malos, pues los vamos a ver como malos. Yo creo que habría que ver sus contras, ¿verdad? Y sus cosas a favores. Es decir, ver autores que sean, que favorezcan a los españoles y ver autores que desfavorezcan a los españoles y sacar una conclusión por nosotros mismos. Yo creo que la historia la escribe quien son los victoriosos, es decir, quien gana la guerra. Y los derrotados, pues son los malos al fin y al cabo. Entonces, pues ya nos independizamos hace más de 200 años y seguimos quejándonos los españoles y viéndolos como cosa mala. Ahora, veamos todo el legado que nos dio los españoles, como la misma lengua que estamos hablando. Nos quejamos y estamos hablando esa lengua. ¿Por qué no hablamos quechua? ¿Por qué no hablamos muisca? Porque no la tenemos y nos sentimos vergonzosos en aprender eso y aprender, preferimos aprender otras lenguas como francés, inglés, catalán, pero criticamos tanto a los españoles cuando hablamos de la propia lengua de ellos. Entonces habría que ver los dos puntos de vista, el bueno y el malo. Un punto de vista Eduardo Galeano y un punto de vista, qué sé yo, un Enrique Serrano. Y allí sacaré una conclusión más clara de lo bueno y lo malo que fueron los españoles y por supuesto los indígenas, que no es todo como lo dicen, que fueron buenos y que los saquearon. No, también hay otros puntos, y es que también eran caníbales, también cogían niños como la tribu Sinú, y es que apenas el niño nacía, el cacique Faraquiel se los daba a cada cacique y ellos se lo comían vivos. Entonces habría que ver todos los puntos de vista, los buenos y los malos, y yo creo que acá ninguno es víctima ni victimizador. Todos somos culpables de una u otra forma, desde viendo los puntos de vista distintos. Eso diría yo. Oscar, Jamie. También completamente de acuerdo con Oscar, agregando un poco que todo el proceso de transculturación que vivió Latinoamérica, eh, que puede ser, digamos que en el caso de Jiménez de Quesada fue más un poco más de aculturación porque las personas o las guardias indígenas que estaban asentadas, digamos que lo recibieron no de una manera, digamos que violenta, pero vuelvo a la pregunta inicial y es, ¿qué afecta a nosotros o a la memoria histórica de los colombianos hoy en día el hecho de que no tengamos una estatua como la de Gonzalo Jiménez de Quesada? ¿Sí? Ujú. O también, digamos, podríamos visualizar hasta en los mismos billetes que nosotros manejamos. Cuáles son las figuras que están allí, porque le prestamos más importancia a ciertos personajes y a otros los tenemos en el olvido. Entonces, esa es la pregunta que siempre quedaría abierta en este debate el día de hoy. Listo, agradecer entonces las intervenciones. Eh, por último, ya de acuerdo unificando todos estos parámetros a estos antecedentes y desde luego a estos aportes considerablemente críticos, nos permite como preguntar si realmente de acuerdo a lo que plantea Foucault, donde habla sobre el sentido de la transformación de poder y autoridad que nunca es autogestionable, sino que de pronto debe emplearse a raíz de una autoridad ya creada, digamos, basada ya. Esto nos permite identificar si realmente hubo, por ejemplo, aquí en el proceso de Bogotá, un sentido de autoritarismo muy soterrado, muy simbólico, muy sutil, teniendo en cuenta de que, bueno, se les da la autonomía a muchas tribus aquí en Bogotá, todavía cierto dominio sobre sus terrenos, pero estaban en cierto modo sujetos todavía a la soberanía española, a la soberanía de la corona, aun si no hubiese de pronto de primera intención actos de violencia o actos de humillación, pero de pronto ese arrebatamiento pudo haber sido simbólico. Entonces nos obliga a preguntar si realmente lo hubo o no. No obstante, la intención acá era de pronto aclarar un poco este proceso o en esta acción que ocurrió hace poco, retornar un poco a la historia, ya como para manera de concluir, y hacer algunos apartados críticos, que más que críticos también son de cuestionamientos, sobre todo de índole histórica y filosófica, en cierto modo, para mirar de pronto qué tan nocivo o qué tan conveniente pudo ser
pudo haber sido el proceso y el impacto colonial en nuestros periodos. Entonces, finalizando con esto, aquí damos nuestras referencias bibliográficas que bien investigamos nosotros, con Pedro Aguado, con también Jesús María y Gerardo Henao Rubla, Fray Pedro Simón y Juan Rodríguez Freile, entre otros. Pues digamos que para de pronto los pormenores y parámetros de este proceso, de filosofía, de pronto nos guiamos con los más sucintos y los más básicos. Obviamente tendríamos que indagarlo más para ya afianzar más nuestra teoría. Entonces, de antemano agradecer y que esto sea de gran contribución para la cultura.